Buenas tardes, vamos a ver un vistazo rápido a los aspectos físico-técnicos de la mastografía contrastada. Primero, acá tenemos una imagen de mastografía convencional de un carcinoma lobular infiltrante. A la derecha, la imagen de la misma paciente de mastografía contrastada. ¿Qué les parece? ¿La ven interesante? ¿La verían útil? Una vez que captamos la atención, vienen las preguntas. ¿Qué aporta la mastografía contrastada con respecto a la mastografía convencional? ¿Realmente es adecuada para mi servicio de imagen? Trataremos de responder esas preguntas a lo largo de la presentación. Entonces tenemos tres etapas. La primera es la ciencia que sustenta la mastografía contrastada. La segunda es la logística, cómo implementarlo, que es necesario. Y por último, la aplicación clínica que le impartirá la doctora Liliana Moreno. Bueno, ¿qué es la mastografía contrastada? Para obtener una imagen de mastografía contrastada debemos administrar medio de contraste iodado al sistema sanguíneo, viaja por todo el sistema, llega hasta la lesión. Si existe angiogénesis, los vasos van a estar inmaduros, van a tener huecos por los que se vierte el medio de contraste hacia la lesión y aumenta la señal. Por lo tanto, es una modalidad que permite evaluar la neovascularidad, lo hace una modalidad funcional. Además, para ver exclusivamente la captación del medio de contraste necesitamos al menos 2 disparos y una sustracción de imagen. Y es una modalidad que, a pesar de que está en investigación desde el año 2000, llega a ser aprobada para uso clínico por la FDA en 2011. Veamos brevemente la historia de la mastografía contrastada para entender su aplicación clínica. La primera época va desde 2003 hasta 2009, iniciando con los estudios de Lewin, quien publicó los primeros resultados clínicos, y concluyendo con los de Diekman en el 2009. Esta etapa se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico y una pregunta clínica sencilla en la que se comparaba la mastografía contrastada con respecto a la mastografía convencional. Entre todas las propuestas tecnológicas que compitieron estaban las modalidades temporales, que se parecen a la sustracción digital que hay en angiografía, y la modalidad de energía dual, que viene de la densitometría. ¿Recuerdan las imágenes de los huesos en el densitómetro? Esa misma tecnología se puede utilizar en la mama. En esta competencia, quien prevaleció fue la técnica de energía dual. De forma general, el protocolo de adquisición inicia con la inyección del medio de contraste, con la paciente sentada, fuera del mastógrafo, se esperan 2 minutos. A partir de los 2 minutos, el máximo de captación del medio de contraste aparece en sangre. Ahí iniciamos las adquisiciones, craneocaudales, mediolaterales oblicuas. Hay 2 disparos, uno de mastografía convencional y uno de alta energía, que es más sensible a la presencia del medio de contraste. Así seguimos con un protocolo similar al de una mastografía convencional. Veamos ejemplos de las imágenes que se obtienen. La imagen de baja energía, que es como una mastografía convencional, se diferencia muy poco de lo que vemos normalmente en la clínica. Después la imagen de alta energía, como pueden ver, tiene muy mal contraste, pero es buena para ver yodo. Y a partir de estas dos se forma una imagen de captación de yodo, que esta es la nueva, esta es la que aporta. Aquí todo lo brillante es medio de contraste. Lo oscuro, ven cómo desaparece todo el tejido glandular que rodeaba la lesión, que no captó medio de contraste. Este oscuro, este fondo homogéneo, simboliza la desaparición del fondo anatómico. Estas son las que interpreta el médico radiólogo. La de alta energía no se almacena en ningún lugar. Esta no es para interpretación. Un estudio completo de mastografía contrastada por energía dual incluye las 4 proyecciones de baja energía, que son mastografías convencionales, y 4 imágenes de captación de yodo. Craneocaudales, mediolaterales oblicuos. Estas son imágenes del INCAN. Ahora, ¿qué aporta la mastografía contrastada con respecto a una masto convencional? Hay 2 elementos importantes. El primero es que da información sobre la vascularización. Veamos en esta imagen, es una imagen de alta energía. Aquí vemos una lesión benigna, un fibroadenoma, que no captó medio de contraste. En la imagen sustraída no vemos nada brillante. El segundo elemento importante de la mastografía contrastada es que elimina el tejido glandular circundante. Estas son imágenes de Diekman del 2009. Aquí vemos una lesión maligna rodeada del tejido glandular.
en la imagen de sustracción de medio de contraste desapareció el tejido glandular, solo brilla la lesión que captó el contraste. Entonces, los dos elementos nuevos son de información sobre la vascularización y eliminan la superposición de tejido. Y esto hace que la sensibilidad de la combinación aumente y que esta sensibilidad sea independiente de la densidad de la mama, porque borramos el tejido glandular que la rodea. Los hallazgos de esta época exploratoria fueron, primero, la sensibilidad de la mastografía contrastada parece mayor que la de la mastografía convencional y el incremento es más grande en mamas densas. Ahora, hubo algo negativo. Muchas lesiones benignas captaron contraste. De hecho, el 40% de las lesiones benignas del estudio de Dickman mostraron algún tipo de captación de contraste. Y esto coincidió con lo que obtuvo el INCAN en 2010 también. Veamos qué impacto tuvo sobre el número de publicaciones. ¿Ven cómo disminuyó? Hubo dos cosas que implicaron esta disminución. Primero, ya se sabía cuál era la tecnología adecuada. Y segundo, en realidad hubo cierto desánimo hacia la mastografía contrastada cuando aparecieron todas estas lesiones benignas captadas. Esta segunda época es la época de consolidación. Los grandes fabricantes empezaron a introducir sus productos en el mercado. En 2011, General Electric presentó una licencia comercial, en 2013 Hologic y así. Además, hubo un cambio en el paradigma. Ya no queremos comparar la mastografía contrastada con la convencional, sino que buscamos una modalidad más afín, la resonancia magnética de mama. Entonces, la pregunta clínica es, ¿qué tan bueno es el diagnóstico con respecto a la resonancia magnética de mama? Vemos que tienen en común. Son dos modalidades bien diferentes con respecto a lo que muestran en sus imágenes. Una utiliza las características magnéticas del tejido y el otro utiliza las densidades. Sin embargo, las dos son modalidades contrastadas con medio de contraste vascular. Este es un medio de contraste que alcanza el máximo de captación a los 2 minutos y se excreta de las lesiones entre los 4 y los 7 minutos. Entonces, si ambas modalidades ven medio de contraste y lo ven con una dinámica similar, esperamos que nos muestren resultados clínicos parecidos. Y esa fue la pregunta que respondieron los grandes estudios de la etapa de consolidación, como el de Fallenberg en 2017, fueron estudios prospectivos, y el de Cho en 2015. Ambas gráficas son curvas ROC que muestran el balance entre especificidad y sensibilidad. En estas curvas lo importante es el área bajo la curva. Mientras mayor sea el área, mayor es el poder diagnóstico de la modalidad. El área, la curva con líneas entrecortadas representa el poder diagnóstico de la mastografía contrastada y la de la línea continua, el de resonancia magnética. Pueden ver cómo estas dos áreas son muy parecidas. La mastografía contrastada tiene una especificidad un poquito mayor y la resonancia de mama tiene una sensibilidad un poquito mayor. Pero en conjunto, los poderes diagnósticos son similares. Estos resultados coinciden con los de Cho. Ahora, ¿qué las diferencia? Mucho. La resonancia magnética evalúa mayor área. Hay técnicas comerciales para hacer biopsias guiadas por resonancia magnética y no tiene radiación. Por el otro lado, la mastografía contrastada es 4 veces más barata, de 2 a 3 veces más rápida y requiere menos entrenamiento del personal, tanto para adquirirla como para leerla. Por lo tanto, se presenta como una alternativa costo efectiva a la resonancia magnética. La conclusión de la época de consolidación, la mastografía contrastada y la resonancia de mama tienen una misma capacidad para diagnosticar el cáncer de mama. Esto fue sustentado por los estudios Fallenberg, Cho y Lusinska en 2015. Estamos en la época de aplicación clínica. Como pueden ver, en el número de publicaciones, acá ya pasaron los grandes estudios de comparación con la resonancia magnética y han empezado a surgir publicaciones de los grupos que utilizan la mastografía contrastada en la clínica. Y esto es un incremento que ha ido creciendo, incluso a pesar de la pandemia. En 2020, una cantidad significativa de publicaciones sobre mastografía contrastada. Y es un tema que encontrarán en la mayoría de los congresos de imagen de mama. Esta época se ha caracterizado, porque todavía estamos en ella, por el uso clínico de la mastografía contrastada para ver hallazgos inconclusos de los programas de tamizajes, para ver
para detectar lesiones secundarias, evaluar respuesta a quimioterapia en adyuvante y para evaluación prequirúrgica. Vemos un ejemplo de un reporte de la Clínica Mayo, que consideró 700 pacientes que se hicieron estudios de mastografía contrastada entre 2015 y 2017, y aquí vemos la distribución de acuerdo a la indicación clínica. Las tres indicaciones más comunes fueron discernir hallazgos que venían de su programa de tamizaje, evaluación prequirúrgica y neoadyuvante, y la detección de lesiones con expresión clínica. Ahora, ¿qué hay nuevo? Si la mastografía contrastada es buena, quizás nos hacemos la pregunta, ¿la tomosíntesis contrastada sería buena también? Es una pregunta genuina. De hecho, hay una publicación de Cho del 2016, si recuerdo bien, en el que da un comentario muy interesante. Dice, tomosíntesis contrastada, ¿lo mejor de ambos mundos o más de lo mismo? Y el resultado está sustentado en que la supuesta separación de tejido que ganamos con la tomosíntesis ya se obtiene en la mastografía convencional con la sustracción. Entonces no hubo una ganancia significativa en el poder diagnóstico. Otro tema que está muy de moda es la inteligencia artificial. De hecho, se prevé que para 2023 se cuadruplique el mercado de las herramientas de inteligencia artificial y radiómica. De este mercado, el 15% va a ser en imagen de mama. Mastografía contrastada no es ajena a ello. Hay varias publicaciones sobre el uso de inteligencia artificial para detectar lesiones malignas en mastografía contrastada, porque tiene un fondo homogéneo más fácil de procesar que el de la mastografía convencional. Sin embargo, esto es algo que todavía está en pañales. No vamos a ver resultados probablemente hasta pronto, en los siguientes 10 años. Una visión global. Este mapa representa la cantidad de grupos que han publicado investigaciones clínicas sobre mastografía contrastada. Estados Unidos lidera con 7 grupos. Lo interesante es que tenemos en América Latina publicaciones de México, del INCAN, de Brasil y de Chile. Ahora, esto solo representa los grupos que publicaron, no es la cantidad de servicios que tienen mastografía contrastada. De hecho, en México sabemos que hay al menos licencias con mastografía contrastada en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad México, en Oaxaca. Ya vimos la ciencia, ahora veamos la logística. Primero, ¿cuáles son las inquietudes con respecto al uso de la mastografía contrastada? Lo primero es exposición a medio de contraste ayudado. Sabemos por el manual del Colegio Americano de Radiología, actualizado en 2021, que esperamos una reacción aguda, severa, en 4 de cada 10.000 pacientes que sometemos a medio de contraste ayudado. De hecho, hay al menos un reporte de una reacción aguda en mastografía contrastada. No fue fatal, pero sí fue severa. El otro problema es el uso de radiaciones. La cantidad de radiación de un estudio de mastografía contrastada es menor que la de un combo de mastografía convencional y tomosíntesis. Entonces está en el orden de lo que se utiliza clínicamente. Si el usuario se siente cómodo haciendo un combo, puede sentirse cómodo también haciendo una mastografía contrastada. Eso sí, es mayor que la cantidad de radiación de una mastografía convencional. Lo siguiente es que el campo de visión está limitado con respecto a de la resonancia magnética, y esto es algo con lo que no podemos luchar, es una limitación intrínseca de la metodología. Es inferior detectando invasión a pared torácica y enfermedad ganglionar axilar. Y por último, requiere personal entrenado. El técnico radiólogo que adquiere una mastografía convencional requiere un entrenamiento adicional para manejar un inyector y responder a reacciones adversas a los medios de contraste. E igual el médico radiólogo. Licencias comerciales disponibles. Como les dije hace un rato, todos los grandes fabricantes tienen algún producto para hacer mastografía contrastada. En Hologic se llama iView, en General Electric Xenobright, en Siemens es Titanio Contrast Enhanced Mammography y Fuji tiene un nombre genérico, mastografía contrastada. ¿Cuánto cuesta hacer mastografía contrastada? Bueno, de acuerdo a
Patel, en un estudio de coste-efectividad que publicó en Estados Unidos en 2017, la inversión inicial para realizar estudios de mastografía contrastada requiere la compra de un software y la modificación al mastógrafo. Esto en aquella época en Estados Unidos costaba $95.000 y la inclusión de un inyector dentro de la sala de mastografía, uno monocabezal, serían otros $25.000. Esto da un total de $115.000. El costo para México probablemente en la actualidad sea mucho menor. Deberían preguntarle a su proveedor. Ahora, por paciente requerimos medio de contraste, insumos para el inyector, insumos para la canalización y tiempo de equipo. Esto, en una aproximación conservadora, daría un total de $2.000 mexicanos por paciente. Bueno, ya vimos costo, ya vimos licencia, ahora veamos cuál sería la demanda. ¿Cómo evaluamos si nuestro servicio se beneficia de tener mastografía contrastada? Bueno, la pregunta es, ¿tu servicio se beneficia de tener resonancia magnética de mama? Utilizamos la demanda para resonancia magnética de mama y asumimos que va a ser similar para mastografía contrastada. Por ejemplo, el INCAM ve aproximadamente 650 pacientes de diagnóstico inicial con cáncer de mama. De ellos, el 42% pasa a quimioterapia no adyuvante y requerirían aproximadamente entre 2 y 3 resonancias para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, esta para nosotros es la principal demanda de estudios de mastografía contrastada, con un total de 682 estudios al año. También para valorar extensión de la enfermedad o esclarecer hallazgos inconclusos. Una cuantificación conservadora nos da una demanda de 908 y nuestra capacidad de resonancia magnética de mama es mucho menor, porque la resonancia magnética de mama compite con resonancias de otras regiones. Es aproximadamente el 17%. La principal forma de lidiar con esto es no llevar los pacientes de respuesta a quimioterapia no adyuvante ni a resonancia ni a mastografía contrastada, sino con ultrasonido y mastografía convencional. Pero este es el principal nicho de aplicación. Por último, un resumen de la presentación. Para mastografía contrastada, primero, visualiza captación de contraste y su desempeño no disminuye en mamas densas. Esa es su principal característica. Segundo, hay suficiente evidencia científica que sustenta el uso clínico de la mastografía contrastada. Y hemos visto que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Y por último, parece una alternativa costo efectiva para la resonancia magnética de mama. Muchas gracias por su tiempo. Paso la palabra a la doctora Liliana Moreno, quien hablará de la aplicación clínica.